Bien, entonces vamos a ir a la palabra. El título del mensaje hoy es Cuando Dios no me responde como quiero. Cuando Dios no me responde como quiero. Nosotros hemos orado por tantas cosas en las cuales Dios nos ha respondido de una manera maravillosa y hemos alabado a Dios, ¿cierto? Pero hay algunas cosas en que quedamos como que ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Pero ¿cuáles son las respuestas que Dios nos da sobre ello? Cuando Dios no me responde como quiero. Y voy a comenzar leyéndoles el testimonio de Juan. Póngale mucho cuidado a este testimonio. Él dice: yo hoy quiero compartir con ustedes un testimonio de gratitud y amor. Es un relato que se teje con hilos de sacrificio, principios inquebrantables y la guía amorosa de mis padres, dice Juan. Permítame llevarlos a un viaje a través del tiempo, a los días en que era un niño, ignorante de las complejidades de la vida y de los propósitos divinos. Mis padres, fieles seguidores de Cristo, no solo me dieron la vida, sino que también me enseñaron a vivirla con integridad y propósito. Su hogar era un crisol de valores: honestidad, trabajo diligente, respeto a Dios y todas las personas. No eran solo palabras, eran cimientos de lo que construirían mi futuro. Recuerdo los momentos en que, como cualquier niño, anhelaba cosas que mis padres no me daban. Quería la gratificación instantánea y la indulgencia sin restricciones. Pero ellos, como buenos padres, se mantuvieron firmes. No cedieron ante mis lágrimas o mis pataletas. En lugar de complacerme, me guiaron con amor y paciencia. Me mostraron que el no a veces es un regalo disfrazado. El no a veces es un regalo disfrazado. Todos los padres sabemos eso, ¿cierto? Juan dice: en mi adolescencia, cuando mis amigos se desviaban hacia caminos más fáciles, mis padres insistieron en la disciplina. Me enseñaron que el éxito no se encuentra en atajos, sino en la perseverancia y en la dedicación. A veces me sentía como el niño que no entendía por qué no podía tener lo que deseaba. Pero ahora, al mirar atrás, veo que sus decisiones radicales eran sencillas, eran semillas plantadas en el terreno de mi futuro. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, mis padres no me presionaron hacia la riqueza material o la fama. En cambio, me animaron a buscar mi pasión, a servir a los demás y a honrar a Dios en todo lo que hiciera. Su sabiduría me guió hacia un camino que no solo me ha proporcionado éxito económico, sino también plenitud personal. Hoy, como adulto, Juan mira a sus padres con sus ojos llenos de gratitud y llenos de lágrimas. Sus decisiones radicales, su amor inquebrantable, su confianza en los designios de Dios lo llevaron a lo que hoy es su vida. Comprende que, al igual que el niño que no entiende por qué no puede tener dulces antes de cenar, a veces no entendemos los propósitos divinos. Dios, como el Padre amoroso, sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos. Ese es el testimonio que queremos que Juan Emanuel diga cuando sea un adulto. No solo Juan, sino que todos nuestros hijos puedan dar un testimonio como este testimonio. Una gratitud a los padres por esa crianza, por esa firmeza, cuando a veces es difícil los padres sostenernos frente a las pataletas o a los pedidos de los hijos, pero que sabemos que tenemos que ser firmes y radicales. Y este testimonio lo traigo hoy aquí para todos nosotros porque es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros como padres sabemos, cuando somos padres cristianos, temerosos del Señor y somos sabios, sabemos qué le conviene a nuestros hijos, ¿cierto? Por eso no podemos dejar que un niño de 5 o 7 años tome decisiones independientemente, porque ellos no tienen el discernimiento y el conocimiento para tomar las decisiones sabias. Ahí tenemos que los padres tomar las decisiones. Claro, habrá algunas cosas que podemos dejar que los niños elijan, claro, porque no es mal para ellos. Entonces nosotros como padres con alegría vamos a permitir que ellos decidan. Pero hay cosas
donde ellos pueden decidir mal y no podemos permitir, ¿cierto? Tenemos que con amor tomar las decisiones y decir, no hija, no hijo, porque no puede ser así, porque no te conviene. Ellos quisieran que nosotros fuéramos indulgentes y que ojalá todos los días el desayuno, el almuerzo y la comida fuera helado, papas fritas, ¿cierto? Y toda esa comida chatarra, donas, pero nosotros no podemos permitir que ellos coman esas cosas porque se pueden ir a enfermar, se van a enfermar, ¿cierto? ¿Qué queremos para ellos? Lo mejor. Y por eso en la comida y por eso en las cosas de la vida, hoy hay personas que dicen, no, yo decido que mi hijo decida si él quiere ser una niña o un niño. Y si es un niño y se quiere vestir como niña, pues yo respeto su decisión. Eso es una equivocación totalmente errada. Es una cosa, valga la redundancia, equivocación errada. Eso es totalmente equivocado. Porque nosotros no dejaríamos que el niño se vaya, niño de 3, 4 años, salga a la avenida y que pase por ahí, que respetamos su decisión. Nunca lo dejaríamos, ¿cierto? Pero digo esto para explicar hoy, para ilustrar lo que es el amor del Señor. Dios como Padre sabe qué es lo mejor para nosotros y a Él le place y Él con gran alegría, Él permitirá que nosotros tengamos aquellas cosas que nos bendicen, aquellas respuestas, aquellos milagros, cosas que no nos van a hacer daño, Dios nos las va a dar con un corazón lleno de alegría, con una sonrisa, porque Dios, así como uno se llena de alegría, yo me lleno de alegría cuando veo a mi bebé de 2 años, la niña que come, que dice, mamá, papá, quiero una fruta, quiero esto. Y uno con todo el amor y uno se llena de tanta alegría a verlos cómo comen, cómo se satisfacen, cómo están alegres, ¿cierto? Es una alegría para uno como padre. Pues Dios también siente esa alegría cuando ve que sus hijos se sacian de su gracia, de su amor, de su bendición, de sus respuestas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios sonríe, Dios quiere eso. Pero así como nosotros como padres, a veces nos duele cuando tenemos que decir no, ay, ¿cierto? Cuando le decimos a Juan, no, ¿sí? Le decimos no y Juan hace pataleta. O Abby, bueno, piensa en sus hijos cuando tal vez tienes que decirle no y ellos no comprenden porque ellos quieren es en ese momento lo que están pidiendo. Pero uno sabe que con amor tiene que ser firme. Así hace Dios muchas veces. Y entonces yo quiero llevarles a San Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Jesús estaba comenzando la hora más oscura de su vida. Entregar su vida por nosotros, cumplir la misión, la parte de la misión más dolorosa, que era venir a someterse a la humillación más terrible, a que le golpearan su rostro, que el rostro de Jesús quedó inflamado, irreconocible por los puñetazos. Le escupían, le arrancaron la barba. Todo lo que hicieron con el Señor, Él sabía lo que venía. Entonces cuando se acerca la hora, Jesús toma a sus amigos, a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y es que en los tiempos de dificultad, nosotros como creyentes, cuando tenemos esa familia espiritual que es la iglesia, en los tiempos difíciles, nosotros vamos a ir a esos amigos que Dios nos ha dado, a esas personas que nos ayudan a orar, a esas personas que nos van a apoyar en oración. Pues así hizo Jesús. Llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse. Abre el corazón el Señor y angustiado porque sabía lo que venía tan terrible. Y les pide que oren. Les dijo,
mi alma está destrozada de tanta tristeza, versículo 38, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús les pidió que velaran con Él, que oraran, que lo ayudaran en oración. Oren conmigo, acompáñenme en oración. Y es cuando nosotros en algún momento difícil pedimos oración y pedimos que nos ayuden, ¿cierto? Y anhelamos con el corazón una respuesta y un milagro del Señor. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 39, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, que pase. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Oró el Señor. Los dejó ahí orando a sus amigos y se fue solo. Y dice la Biblia que el Señor estaba tan angustiado que hay un fenómeno biológico, físico que sucede cuando una persona, en algunos momentos que una persona puede estar muy angustiada, y es que puede salir sangre por los poros. Y la Biblia dice que el Señor en medio de su angustia empezó a sudar como grandes gotas de sangre porque sabía lo que venía. Y luego dice que, ¿dónde vamos? Versículo 40, luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿qué? Dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús va y ora con esa angustia y vuelve a mirar que sus amigos lo están acompañando en oración y están, ¿qué? Dormidos. Entonces hay momentos también en la vida donde tenemos que atravesar situaciones difíciles prácticamente solos. Pareciera que nuestra familia no está, pareciera que estamos solos atravesando una circunstancia difíciles. Hay momentos así y uno puede resentirse y amargarse, pero yo le digo, no se resienta ni contra su iglesia ni contra su familia. Yo he pasado por momentos así y luego intenté resentirme con personas que yo sentí que no me ayudaron. Sobre todo, mira, yo le contaba a mi esposa estos días, le decía, amor, yo crecí con un padre prácticamente ausente. Yo crecí sin padres. Mi abuela me recogió cuando yo era un niño y ella fue la que me crió, pero cuando tenía 12 años murió mi abuela y entonces yo fui a estar con unos tíos. Pero bueno, de alguna manera yo, gracias al Señor, crecí sano, bendito sea Dios, con tantos riesgos de peligros y enfermedades. El Señor me guardó y me protegió y aquí estoy. Pero yo crecí de alguna manera porque mi padre, aun cuando yo era niño, mi padre, él viajaba, él se iba y mi padre estaba ausente y luego muere mi abuela. Entonces yo siento que hay un vacío. Después me di cuenta en la vida de adulto que yo estaba buscando una paternidad. Entonces buscaba la paternidad en mis líderes espirituales. Sí, buscaba, por ejemplo, en personas mayores, hombres mayores, que de pronto ellos me podían ayudar. No sé, alguna vez yo esperaba que me dieran un regalo, que el cariño de ellos fuera como si fueran un padre. Yo era joven y resulta que no. Me llevé decepciones. Personas que pensé que de pronto me iban a ayudar en tiempos que lo necesité, simplemente no, fueron indiferentes. Aún líderes espirituales, me llené de dolor con un pastor que era mi pastor, porque sentí que no, en un momento de tanta necesidad, cuando era joven, soltero, y que me sentí solo, y yo traté de buscar a mi pastor para que él me diera como esa cobertura, como que orara por mí, como que yo sintiera esa paternidad. No, simplemente él como que fue indiferente. Y yo tuve que pasar por esa situación de una manera como que enfrentarla. Y yo decía, pero ¿por qué? Y traté de resentirme, ¿sí?
pero yo entendí, dije, no, yo no puedo resentirme. Perdoné en el nombre del Señor, perdoné y quité todo eso de mi corazón. Y luego ya después, hace unos años, pero todavía era soltero, me fui a trabajar y me encontré con un familiar. Ya dejé el pastorado en ese momento y me fui a trabajar como profesional, como psicólogo. Y entonces resulta que conocí a un familiar, un primo hermano de mi mamá. Y el señor muy rico, con mucho dinero, empresas, adquirió mucho dinero. Él salió del campo como campesino, se fue para Bogotá, pero fue un hombre como de esa visión y hizo mucho dinero. Después de ser prácticamente adulto que salió a la ciudad. Y hizo mucho dinero. Entonces yo en un momento dado yo lo distinguí y íbamos de acá de Villavicencio para Bogotá en su camioneta y entonces empezamos a hablar y él me dijo que él había conocido la palabra de Dios y me dijo, David, ya yo lo conozco, yo le voy a ayudar, David, yo le voy a ayudar y esto y aquello. No, yo me sentí en el cielo, yo dije, además que es como un familiar, yo dije, este me va a ayudar, ¿sí? Yo sé que me va a ayudar, tiene dinero, ¿sí? Y bueno, entonces entré a trabajar a su empresa como jefe del departamento de selección de su personal en la empresa, ¿sí? Él tenía una empresa de vigilancia, entonces yo entré allí a hacer la revisión que se hace como psicólogo de selección para ingresar el personal a trabajar. Y bueno, yo estaba tan ilusionado, ¿cierto? Yo contento porque es que él me hizo unas promesas, me dijo, David, porque yo le había dicho a él, mira, mi visión, la visión mía, lo que Dios me ha llamado es al ministerio. Y yo quisiera un lugar donde yo pueda trabajar, pero luego que trabajando yo pueda hacer apertura de la iglesia que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero empezar. Y entonces él dijo, David, tranquilo, yo le voy a ayudar. Listo, me dio trabajo y luego me dijo, un día me llamó a la oficina, me dijo, David, he estado viendo una casa por acá, por este sector, casas costosas por aquel sector. Quiero comprar una casa para que ahí usted empiece la iglesia. Yo salí de esa oficina casi como volando, emocionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me prometió esas cosas y era lo que yo quería. Ay, sí, vamos a tener una casa y allí voy a empezar la iglesia que el Señor ha puesto en mi corazón. Me dio trabajo y todo, pero luego me fui dando cuenta que esas promesas eran falsas. En primer lugar, el sueldo no era un sueldo para un profesional, ¿sí? Como yo, como jefe del departamento de selección. En segundo lugar, después pasaron cosas y me fue a mandar por allá para otro trabajo que no, o sea, ese trabajo me quitaba totalmente el tiempo para la iglesia, porque yo ya había empezado unas reuniones ahí mismo en la empresa, ¿sí? Con personal, empecé reuniones. Entonces, un trabajo que no, y las cosas empezaron a cambiar. Me di cuenta y entré yo en un ayuno por allá solo, estaba solo. Por eso esta palabra es para mostrarles que muchas veces situaciones difíciles tenemos que pasarlas solos. Por allá estaba solo, me había ido yo de acá, de esta región donde crecí, la iglesia en la que crecí era mi familia. Y entonces entré yo en un ayuno de 3 días, en un sábado, domingo y lunes festivo, y empecé a orar, Señor, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no es como yo estaba muy ilusionado? ¿Qué es, Señor? Guíame. El Espíritu Santo me dio una palabra esos días en ese tiempo de ayuno. Me da el Señor esa palabra. Y bueno, tengo que renunciar, hacer una carta y pasarla y renunciar al trabajo e irme así como con la cabizbajo, porque no fue la persona que yo esperaba. Al contrario, se cometieron unas injusticias, hubo unas injusticias ahí. Entonces, Dios, yo estaba tratando de buscar de todas maneras como esa paternidad. Yo la había encontrado en el Señor, pero Dios quería quitar de mí totalmente como esa, tal vez por la falta de mi padre, ¿cierto? Dios quería quitar de mí eso y que yo lo mirara a Él como mi papá, ¿sí? Y entonces en estos días le conté a mi esposa, le dije, amor, yo pasé años en que sentí dolor, me sentí solo, vacío,
personas que pensaba yo que iban a ser como esos padres, que líderes espirituales, y no fue así. Sí, hubo un pastor que de él sentí, mi pastor Nargel, que de él sentí esa paternidad, pero luego él se fue porque fue trasladado, pero yo sentí ese vacío. Y entonces lo que le decía a mi esposa estos días, gracias, el Señor me sanó y me libró de eso. Yo ya no, sí, personas que busqué como la ayuda en un momento de necesidad, cuando estaba en tanta necesidad, busqué y no me ayudaron, me dieron la espalda. Pero yo ahora, mi Padre Dios, Él ha llenado mi corazón, Él es mi papá, Él es mi Padre. Y yo he sentido y he visto la paternidad de mi Dios en todas las cosas de mi vida, cómo Dios ha estado conmigo, cómo Dios me ha ayudado, que no tuve una mamá que me criara, que no tuve un padre, está un padre ausente, que mi abuela que me crió cuando yo tenía 12 años murió, que fui a estar con mis tíos, bueno, que estuve muchos vacíos. Y yo agradezco a las personas que me ayudaron y que estuvieron conmigo y a mis tíos y todo, pero hay cosas que uno las necesita, esa paternidad, ¿sí? Pero yo quiero decirle, mira, Dios quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Amén. Él es el Padre que nunca falla. Y si algún momento te sientes abandonado por las personas más cercanas, tu familia, personas que deberían estar ahí y sientes que no te resientas, perdónalas, sigue adelante porque Dios tiene cosas mejores para su vida. Amén. Y entonces el Señor Jesús está aquí cuando regresa, le pide a sus amigos que lo acompañen en oración y él regresa y están dormidos. Pero Jesús está en ese pleno dolor. Y dice, los dejó por segunda vez, versículo 42. Mire que Él les dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Por eso es importante enriquecer nuestra vida espiritual con la oración, con el congregarnos, con el meditar la palabra del Señor. Necesitamos fortalecernos para cuando llegue el tiempo difícil. ¿Y sabes qué? Cuando llegue ese tiempo difícil, Dios te va a dar la gracia y la fuerza que necesitas. Y si tenemos que pasar por un tiempo duro y tendremos que llorar tal vez, pero vamos a estar con Él. Tenemos la fuerza para que nuestra fe no falle en medio del tiempo difícil. Y Jesús oró por sus discípulos y les dijo, cuando Él oró por sus discípulos le dijo al Padre, Padre, que su fe no falte, que la fe no falte, que nuestra fe no falte en el tiempo tal vez cuando Dios no responde como quiero que Él responda, que tengamos nuestra fe firme porque Dios tiene un propósito que muchas veces no entendemos. Entonces, verso 42, Jesús los dejó por segunda vez y oró, por segunda vez oró. ¿Cómo oró? Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús estaba en esa batalla, estaba pidiéndole al Padre, Señor, pasa de mí este momento tan amargo y tan terrible, Señor. Y luego Él siente como que no, tiene que pasarlo. Y luego por segunda vez va y ora y le dice, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Verso 43, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Otra vez estaban dormidos. Verso 44, así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. A veces cuando decimos, pero es que yo le pedí al Señor varias veces, le dije, Señor, dame esto. Pues miren a Jesús, por tercera vez el Hijo de Dios fue y oró. Sí, por tercera vez repitió lo mismo. Verso 45, luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y sabes que el que traicionó a Jesús, que fue Judas, ¿sabes por qué lo traicionó? Su fe faltó, porque las cosas no se dieron como él pensaba.
Él pensaba que él iba a tener un lugar prominente al lado de Jesús porque Jesús era el Mesías. Él se convenció que Jesús era el Mesías y en efecto Jesús es el Mesías. Así como los demás discípulos creyeron que Jesús era el Mesías. Pero los judíos tenían la mentalidad, pensaban que el Mesías iba a salvar a Israel como un líder militar, poderoso líder militar, que iba a pelear contra los romanos y que iba a liberar a los judíos de ser una colonia romana, porque eso era lo que eran los judíos en ese momento, era una colonia romana. Entonces, este hombre se decepcionó cuando entendió que Jesús no iba a tomar las armas y no iba a pelear contra los romanos y que él no iba a tener ese lugar prominente que él quería. Entonces, en esa decepción fue como él no vio la respuesta que él quería, entonces traicionó a Jesús y fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Sí? Por eso fue. Por eso es que tenemos que orar, porque hay situaciones de la vida que son situaciones de prueba muy duras y podemos faltar en la fe. Y es normal que uno muchas veces sienta dolor y se sienta ofendido con Dios. Es normal, es parte del duelo, es parte del proceso. Pero tenemos que buscar a Dios para que Él nos ayude a hacer un duelo de la manera correcta y a no perder la fe en medio de ese momento. No perder la fe, sino al contrario, que nuestra fe se fortalezca más. Amén. Que cuando pasamos, así como Job, que pasó a través de eso y luego dijo: Señor, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conozco más profundamente. Amén. Entonces, en Lucas, yo quiero también que meditemos lo que dice Lucas 24:13. En la casa léanlo, no lo quiero leer por el tiempo, pero en la casa léase Lucas 24:13 en adelante. ¿Sí? Resulta que allí el Señor había muerto, ya Él había muerto. ¿Sí? Los discípulos habían huido, cada uno, porque ellos pensaban, estaban decepcionados, porque el Mesías, el Maestro, el que era todo para ellos, lo cogieron, lo mataron de una manera tan vergonzosa públicamente, lo crucificaron como un bandido. Todos ellos se fueron decepcionados. Pensábamos que era el Mesías, pero si lo mataron, no puede ser el Mesías, el que nos iba a rescatar del yugo. Todos. Entonces 2 discípulos, uno llamado Cleofás, con otro discípulo, iban camino a Emaús, a una aldea, y iban ya después de que habían matado al Señor. Sí, el día domingo, porque Él murió como el viernes, se murió el viernes. El día domingo van ellos caminando allí a ese lugar, y a Emaús, iban hablando: qué terrible lo que pasó, nosotros pensábamos que era el Mesías, la esperanza de Israel, pero miren, lo mataron. ¿Sí? Y de pronto un caminante se aparece, iba otro, no sé, iba adelante, o tal vez los alcanzó ese caminante, y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Dios como que no permitió que lo reconocieran, pero era el Señor ya resucitado. Y empezó y les dijo: bueno, ¿qué es lo que están hablando? Y le dijeron: ¿usted no sabe lo que pasó? Tal vez usted es el único acá de los judíos que no sabe todo lo que pasó de Jesús, el Nazareno, cómo era un profeta, un hombre de Dios. Nosotros pensamos que era el Mesías, pero lo mataron injustamente. Y empezaron a decir: y ahora, ya hoy es el tercer día. Y entonces el caminante, que era Jesús y que ellos no lo conocían, les dijo: ¿cómo no entendéis las palabras de la Biblia, de los profetas? ¿Cómo no entienden ustedes? Y empezó
y empezó a citarles las Escrituras y a decirle todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de que el Mesías tendría que morir. La Biblia, por ejemplo, lo más claro está en Isaías capítulo 53. Y empezó a citarles que la Biblia decía en el Antiguo Testamento que el Mesías tendría que morir, tendría que pasar por eso. ¿Por qué no lo entendía? Y luego, cuando ya llegaron a donde ellos iban, Jesús hizo como que él seguía el camino, ¿sí? Pero ya estaba anocheciendo y le dijeron: quédate con nosotros, ven. Y entonces lo invitaron y Jesús se quedó. Y luego, ya cuando iban a partir el pan, cuando partieron el pan, se sentaron a la mesa, Jesús partió el pan, entonces reconocieron a Jesús, lo reconocieron, y el Señor desapareció. Inmediatamente, no importa que estaba anocheciendo, se levantaron esos hombres, Cleofás y el otro discípulo, y se fueron a buscar a los otros discípulos, a decirles que habían visto al Señor resucitado. Y estaban todos allí reunidos. Sí, claro, Pedro también. Las mujeres fueron y vieron que la tumba estaba vacía y se les presentó. Pero cuando las mujeres dijeron, los hombres no les pusieron cuidado porque pensaron que era una locura, uno de los ataques de las emociones de las mujeres. No les creyeron a las mujeres. Pero ahora, cuando vienen estos hombres y cuando Pedro también, entonces todos están: sí, resucitó. Toda esa decepción, ellos empezaron a comprender por qué pasó esto, y se va toda esta decepción. Y yo quiero decirles que cuando pasamos por esas situaciones y después vamos entendiendo, se va a ir la decepción, hacemos el duelo adecuadamente y nos vamos a dar cuenta que el propósito de Dios, y que Dios tenía un propósito, y que lo que Dios hizo fue lo mejor, porque Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe qué será del futuro. Nosotros no lo conocemos, pero el Señor sí. Amén. Dios siempre nos da lo mejor, así como un padre y una madre sabios le dan a sus hijos lo que es mejor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces la desilusión se transformó en revelación. Los discípulos comprendieron que la resurrección era la clave. Jesús no había fallado, había cumplido su propósito divino. Su muerte y resurrección abrieron el camino hacia la verdadera liberación, la salvación eterna. Hasta ahí habían pensado que Jesús había fallado, que todo lo bonito que vivieron con el Señor solamente fue una ilusión. Pero luego entendieron que no, que eso era la parte principal del plan. Lo que a ellos les parecía que era el fracaso del plan, era la ficha principal del plan. A veces así nos parece. ¿Qué pasó? Pasó algo terrible que es como lo más tremendo acá. ¿Sabes qué? Es la ficha principal del plan de Dios. Así que no tenemos que dejar de perder nuestra fe. Esta historia nos enseña varias lecciones. Dios tiene un plan más grande. A veces nuestras expectativas terrenales nos ciegan ante los propósitos divinos, pero confiemos en que Dios trabaja incluso cuando no entendemos. Amén. Cuando no entendemos. Nosotros hemos orado por tantas cosas acá en la iglesia, hemos visto milagros, ¿cierto? En el tiempo de pandemia, hace 2020, cuando compartí la palabra rema acá con la iglesia, no sabíamos ni siquiera de que iba a venir una pandemia, y la palabra rema fue sobre sanidad. ¿Sabes qué? Ninguno de acá de la iglesia falleció de COVID, y se enfermaron varias personas, y se enfermaron personas mayores de 80 años, de alrededor de esa edad. Y ¿sabes? El Señor los sanó. Se levantaron y hoy están acá, no solo en la iglesia, sino sirviendo al Señor. Allá está la hermana que está a la puerta sirviendo. Tuvo COVID. Su esposo, que es mayor, hermano Jesús,
que va para 90 años. Alabado sea Dios, que Dios le ha dado vida. Y hemos visto milagros, cosas grandes, pero también en estos días vimos que oramos y todos anhelábamos que el Señor sanara, a Arnulfo, y todos teníamos la esperanza y la fe y clamamos al Señor, pero Dios se lo llevó. Pero sabes que aunque haya dolor para la familia y haya dolor en el corazón, el propósito de Dios es perfecto y Dios sabe por qué lo hizo. A veces no entendemos, pero nosotros ahí es donde, como creyentes, nuestra fe se fortalece. Nos sometemos al Señor porque Dios sabe que es lo mejor, y lo mejor fue que Él conoció al Señor, hizo la decisión de fe en su tiempo de enfermedad y se fue a estar con el Señor, y la esperanza es que la familia va a volver a verlo. Nosotros también lo vamos a volver a ver, que es lo que la palabra del Señor dice. De pronto puede ser que una persona en un momento de esos le entrega su vida al Señor y después, cuando todo está bien, puede ser que se aleje. Por eso Dios toma esas decisiones que son dolorosas. Amén. Porque porque el milagro más grande es la salvación del alma antes que la sanidad de un cuerpo. Amén. Antes que otros milagros, el milagro más grande es la salvación del alma. Entonces, la cruz no es el final. La aparente derrota puede ser la puerta hacia la victoria. La resurrección cambió todo, y eso fue para los discípulos. Otra gran verdad que encontramos aquí en el camino a Emaús, ¿sí?, es que Jesús camina con nosotros en el momento más difícil. Ellos no reconocían, Jesús iba ahí, y así nos pasa. A veces pensamos que el Señor nos abandonó y nos dejó cuando más lo necesitábamos. ¿Sí? ¿Han leído la historia de el hombre que tuvo un sueño, que caminaba sobre la arena? ¿Sí? Ya no la recuerdo bien, pero más o menos es así. Y entonces iban siempre, él estaba contento en su sueño porque iban dos pares de huellas, el de él y el otro par de huellas, y él sabía que era el Señor que iba con él. Pero en el momento más difícil, solo se miraron las huellas, un par de huellas, y él le clamó a Dios: y Señor, ¿por qué me has abandonado cuando más te necesitaba? Y el Señor le dice: no, es que cuando estabas en ese momento yo te llevaba en mis brazos. Algo así es, ya no recuerdo, no sé si estoy como Cantinflas, pero esa es la idea. Pero lo que quiero decirle es que el Señor Jesús camina con nosotros cuando pensamos que Él nos abandonó. Y aquí iban decepcionados, y tú no sabes lo que pasó, y era el mismo Señor que caminaba con ellos. Y a veces en esos momentos, ¿cierto?, nosotros pensamos que el Señor nos dejó, pero quiero decirte: no, el Señor está contigo. El Señor está contigo en tu dolor. Él camina contigo. Él tiene un propósito glorioso. Él nos llena de esperanza en su palabra. Y Él nunca nos falla, aunque nos parezca que ha fallado. Jesús está presente en nuestros momentos de desilusión y tristeza. Las Escrituras revelan la verdad. Por eso tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, para encontrar la palabra rema. La palabra de Dios, la Biblia, es el logos. El logos, el rema tú lo encuentras. Sumérgete en la palabra y vas a encontrar el rema. El rema es la palabra que tú necesitas en el momento más oscuro, más difícil. La palabra que necesitas para enfrentar tu problema, tu enfermedad, tu duelo, tu situación económica, es el rema de Dios. Amén. Es el rema de Dios. Luz Dari compartió una palabra ya en la funeraria que fue impactante.
yo estaba pensando, porque ella estaba muy segura, igual que Ludis, ¿no? Pues todos seguros del milagro. Pero ella compartió que ella estaba tan segura que él se iba a sanar porque Dios le dio una palabra rema que era para un futuro de esperanza, lo que estaba pasando en la vida de Arnulfo, ¿sí? Y cuando yo la vi a ella tan firme ya en el último momento, yo dije, Señor, sí, que ellos puedan entender tu propósito acá. Pero y luego ella tiene su tiempo con Dios, no entiende cuando él fallece y todo, pero luego ya Dios le da a entender, le da a comprender que sí, claro, se cumple la palabra rema que le dio, un futuro esperanzador, porque hay un futuro para la familia de volverlo a ver, porque él se fue con el Señor, y para todos nosotros el futuro, cuando un creyente parte a la eternidad a estar con el Señor de una vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo en la cruz, le dijo al que se arrepintió, que estaba colgado también ahí, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Sabes qué? Ellos van a estar mejor. Ellos van a un lugar donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza, no hay dolor. Nosotros los que nos quedamos somos los que sufrimos, pero caminamos con el Señor para volverlos a ver. Ese es el futuro esperanzador. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, sumergirnos en la palabra nos abre los ojos a la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Empezó con las escrituras a darles para que ellos entendieran, porque no entendían. Los sumergió en la palabra de Moisés por los profetas para que ellos entendieran, ¿sí? Y así como los discípulos de Emaús, debemos permitir que nuestras desilusiones se transformen en revelaciones divinas. Son revelaciones divinas. Amén. Él conoce el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos fragmentos. Él conoce todo. Así que como el título del mensaje hoy, cuando Dios no me responde como quiero, tranquila, tranquilo, Dios está contigo. Dios tiene un propósito. Dios te ama. Dios te lleva en los brazos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale ese aplauso fuerte. Los que reciban esta palabra, póngase de pie y ore. Dígale, Señor, gracias por amarme. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Dígale, gracias, mi Señor, eres tan bueno. Gracias, Padre Santo. Ayúdame a mantener mi fe en todo tiempo, Señor. Cuando la respuesta es la que nosotros esperábamos, pero cuando la respuesta tal vez es diferente, Señor, ayúdanos, Señor, a confiar, mi Señor, en ti, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor.